¿Qué tal por aquí de nuevo sin mentiras? Déjame ponerte las declaraciones del ministro de Corpoelec, el vicepresidente para la Seguridad Social y también presidente de Corpoelec, Néstor Reveló. Dame algunos segundos para que él explique cómo trataron y lograron en parte de oscurecer nuevamente Caracas. Fue un ataque durísimo contra la capital venezolana. Y te voy a decir más. Se echaron para abajo cerca o más del 30% del servicio en toda la capital. Un ataque duro, brutal. Hace menos de un mes realizaron otro ataque allí en Maracay, a una subestación eléctrica. Ya fue también durísimo, 3 días, 4 días casi. Y ahorita lo hacen en la capital. Y nosotros en su oportunidad le dijimos a todos ustedes que tiene mucho que ver con las elecciones. Sí, entendemos que Venezuela está atravesando una situación difícil en materia de servicios públicos. La entendemos. No es nuevo. Como tampoco es nuevo estos ataques. Como tampoco no podemos entender cómo hasta estos momentos, luego de 5 años de pela, de sabotaje, de intención de tumbar un gobierno, cómo las autoridades que tienen al DIGESIN, que tienen al SEBIN, que tienen órganos de inteligencia, que tienen cualquier cantidad de militares en los ministerios, que tienen cualquier cantidad de viceministros, que tienen cualquier cantidad de milicianos, más de 4 millones de milicianos. Nadie me puede explicar a mí como ciudadano venezolano cómo es que aquí se ataca de manera impune los servicios eléctricos y nunca consiguen a nadie, más allá de unos electrocutados. Venezuela parece ser el país de la impunidad. Por ahí anda Guaidó, por ahí anda Julio Borges, por ahí andan los tipos que se fueron al exterior y luego regresaron y ahora quieren ser alcaldes y gobernadores. Y aquí el único que se ha comido la pela es el pueblo venezolano, porque los chavistas y los opositores que han hecho de este país esto que tú estás viendo, están muy tranquilos en sus mansiones, acá en Venezuela o en el exterior, tienen bastante plata. Y muchos de ustedes defendiéndolos a ellos de lado y lado. Pero vuelvo al punto de origen. ¿Cómo es que aquí se roban cualquier cantidad de material estratégico? ¿Cómo es que desvalijan cualquier cantidad de teléfonos públicos? ¿Cómo es que desvalijan cualquier cantidad de ornatos, escuelas, museos? Aquí hay una cantidad enorme de bandidos que se la pasan robando todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. Y el gobierno nunca no ha acabado ese mal. ¿De verdad me van a decir que no pueden acabar ese mal o son ellos mismos? Te dejo esa teoría allí. Reverol, vamos a ver lo que dijo Reverol de este ataque que ha dejado a 30% de la capital sin energía eléctrica y que ya se está restableciendo el servicio. Adelante, Reverol. Pueblo venezolano, ha ocurrido un nuevo ataque al sistema eléctrico nacional. En este caso, se produjo hace aproximadamente 1 hora y 20 minutos un desprendimiento en la línea 1 y 2 de la línea 69 kV de Papelón Convento aquí en el Distrito Capital. Eso trajo como consecuencia la afectación de la subestación Convento y al mismo tiempo es una subestación nodal del Sistema Eléctrico Nacional, trajo como consecuencia la desenergización de las subestaciones Costa Mil, Santa Rosa, Chacao y Magallanes. Eso produjo una afectación del 30% de la energía eléctrica en la región capital. Afortunadamente, gracias a la reacción inmediata de nuestras fuerzas trabajadoras, que siempre, todos los días, queremos hacer un reconocimiento por ser héroes y heroínas de la patria, hemos recuperado ya casi el 90% de la carga de una reacción inmediata que han tenido todas las fuerzas trabajadoras en coordinación pues, con los gerentes de las diferentes áreas. Se comprobó el desprendimiento
de estas dos líneas, 69 kV, que produjo un conato de incendio de Guarera de Pano. Ya los bomberos forestales, en la coordinación con nosotros, han liquidado totalmente el incendio. Y, bueno, no se descarta que sea un ataque más dentro de lo que llamamos la guerra eléctrica. Ahora, fíjate, Lo que pretenden es lo dice Reverón, la guerra eléctrica. Y cómo Venezuela teniendo tanta capacidad militar y de maniobra no puede acabar con estas bandas, con estos grupos irregulares. Si es que son bandas, si es que son grupos irregulares. Esto tiene años de añacatales, como dicen en mi pueblo. Mientras el gobierno continúe de esa forma, de manera impune, blandengue, todo el tiempo, que si la guerra eléctrica, que si los gringos, que si el imperio, y no planifique, y no ponga las leyes a perseguir a todos estos infractores y a todas estas mafias, y nos presente a los venezolanos, aquí está, este fue el tipo que tiró el ataque allá, este fue el tipo que tiró el ataque a Cuyá, este fue el que se robó unos cables acá, este fue el otro que rompió la fibra óptica acá, este fue el que se robó la luminaria allá. Mientras nosotros los venezolanos no veamos encaminado a un gobierno duro, a un gobierno firme, a un gobierno capaz de eliminar a todos estos grupos que lo que hacen es echar varilla contra los servicios públicos, hermanos míos, a ustedes nadie les va a creer, nadie. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.